Evidencias encontrando la Navidad en el Antiguo Testamento. Qué bueno poder estar juntos aquí en este lugar hoy. Dele bienvenida a la persona que está a su lado. Dígale gracias porque me acompañó. Dígale adorar con usted es una bendición. Y acompáñenme a darle un aplauso fuerte a cada persona que se conecta con nosotros en diferentes partes. Gracias por conectarse con nosotros. Un abrazo de acá desde Houston, Texas. Qué honor poder también conectarnos a través de la línea con ustedes. Y si hay alguien que nos visite por primera o segunda vez, qué privilegio tenerles. Siempre tenemos algo para ustedes. Inmediatamente cuando salgamos hay algo que queremos entregarle. Ahí hay unas mesas en la parte de atrás y tenemos algo que queremos que usted lleve. Por eso, si nos está visitando, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y qué lindo poder compartir este tiempo juntos. Tuve el privilegio de estar en Cuba la semana pasada por 4 días y wow, un país maravilloso, un país hermoso. Y tuve la oportunidad de compartirle a pastores y líderes de la Convención de Occidente. Y todos viajaron de diferentes lugares y estuve ahí 3 días compartiendo con ellos, teniendo tiempo de conocer la palabra, de animarlos, de estar juntos. Y me llevé una sorpresa gigante. Me llevé una sorpresa de que había visitado otra vez, pero encontré un ambiente complicado. Encontré líderes y pastores sufriendo por sus congregaciones. Mucho dolor, muchas limitaciones. Pastores que me decían: tengo familias que no tienen que comer, mucha falta de alimento. Y ver el rostro de estos hombres y de estas mujeres me dolía el corazón. Me dolía el corazón. Pero cuando empezaba el tiempo de adoración, pareciera que no hubiera ningún problema en ese lugar. Cuando empezaban a adorar, cuando empezaban a recordar del amor de Dios, cuando empezaban a dar sus testimonios de cosas tan sencillas y cómo las celebraban, yo decía: wow, estos sí entienden qué es adorar. Y fueron y me dieron toda una cátedra de cómo adorar al Señor en tiempos complicados. Cómo adorar al Señor aunque muchos no comen algo de carne por varios meses. Alguno de los pastores estaba feliz porque estaba en el retiro del campamento, porque allí había comida. Y al mismo tiempo, hablando con uno de ellos, me decía: es difícil estar comiendo aquí en el campamento y sé que hay personas en mi comunidad que posiblemente pasará con un arroz y una yuca esta tarde. ¿Cómo enfrentas las situaciones? ¿Será que nosotros hemos perdido la proporción debido a la abundancia de lo que es nuestro Dios? ¿Será que en esos momentos tan críticos de nuestra vida o difíciles de nuestra vida, posiblemente a veces nos enojamos con el Señor? La lección para mí allá es: con situaciones complicadas, con pastores en sufrimiento, cuando había adoración era adoración. Y exaltaban su rey de una manera impresionante. Y llegaban con un corazón agradecido por las simplezas de la vida. Con un corazón agradecido, y lo celebraban de una manera como si hubiera sido el milagro de milagros. Se salían las lágrimas por mis mejillas al ver cómo se acercaban al sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, y le decían gracias.
Somos bendecidos donde el Señor nos ha puesto. Estamos haciendo honor a eso. Déjame orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a caminar con ella. Queremos abrir nuestro corazón hoy para poder llegar a entender lo que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Evidencias: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cómo encontramos la Navidad en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos trae esa Navidad referente al Antiguo Testamento? ¿Y cómo nosotros podemos ser bendecidos a través de toda la Escritura? Y en esta serie o parte de Navidad de la serie estamos hablando de Jesús como profeta, estamos hablando de Jesús como sumo sacerdote y estaremos hablando el próximo domingo de Jesús como rey. Entonces, le quiero invitar a que vaya a Génesis capítulo 14, 18 y 19, donde está el primer relato donde se menciona el sumo sacerdote en la Escritura. Abraham estaba en situaciones complicadas, estaba en situaciones difíciles y de un momento a otro Melquisedec se aparece. Yo le quiero leer el texto solamente para ponerla en contexto con el Antiguo Testamento y la palabra del sumo sacerdote. Y mire lo que pasa en ese momento. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, allí había un sacerdote, él representaba al Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué hizo ahí este sacerdote con Abraham? Lo bendijo. Lo bendijo. Y en la primera aparición de un sacerdote en la Escritura era que estaba trayendo bendición. Recordemos algo: el Señor forma un pueblo para traer esta Navidad que se llama Jesucristo, para traer salvación al mundo a través de ese pueblo. Y recuerde que ese es el pueblo de Israel. Y cuando se funda el pueblo de Israel, hay 12 tribus. Y en esa tribu, la tribu de Leví es la tribu encargada del cuidado del tabernáculo. Eso significaba de que ellos eran los sacerdotes. Y el sacerdote tenía funciones bien interesantes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Dice, los sacerdotes eran responsables por hacer intercesión ante Dios por el pueblo. Esos eran los sacerdotes. Intercedían por el pueblo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esta palabra sacerdote, entre los sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía una función específica con el pueblo. Era la única persona que podía entrar al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, hacía una expiación, regaba la sangre del cordero para cubrir los pecados de él y al mismo tiempo del pueblo. Quiere decir, el sumo sacerdote intercedía por ellos. Quiero invitarte a Hebreos capítulo 9, versículo 7, Nuevo Testamento, porque hay una referencia muy clara que nos ayuda a nosotros a entender esta parte. Dice el versículo 7 de Hebreos capítulo 9: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Quiere decir, este sumo sacerdote se presentaba ante Dios para pedir perdón por el pecado, los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y yo sé que muchos de nosotros muchísimas veces hemos buscado personas para que intercedan por nosotros. Por ejemplo, cuando no conocemos a alguien y necesitamos llegar a donde una persona, le decimos: ay, tú la conoces, ¿me puedes conseguir una cita con esa persona? A veces necesitamos un médico, decimos: ¿cómo conseguimos una cita con ese médico? Y buscamos un ¿qué? Un intercesor que nos permita a nosotros poder llegar allá. En mi país a veces, me acuerdo en mis tiempos antiguos, para sacar la licencia de conducción habían unas filas larguísimas y uno decía: ay, ¿quién conocerá a alguien allá en el tránsito? Nosotros le llamamos la palanca.
¿Ustedes cómo le llaman? O sea que todos le llamamos palanca. ¿Cómo? Ay, no, mordida, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, no. No. La palanca es como, ¿quién por allá puede averiguarme algo? ¿Quién me puede ayudar en algo? ¿Quién puede interceder por mí en algo? Ay, mire que estoy en este problema. ¿Quién me puede ayudar? Bueno, lo que hacía el sumo sacerdote, es que mordida la hermana, no. Lo que hacía el sumo sacerdote en ese momento era, ¿qué hacía? Lo que hacía era presentarse ante ¿quién? Ante el Dios Padre para traer perdón de pecados a todos los demás. Y esa era una función completamente sacerdotal. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que Jesús tenía diferentes nombres, o era conocido con diferentes nombres: Mesías, Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Amigo de los pecadores, Sumo Sacerdote. Y ahí aparece el sumo sacerdote. Y hay que entender bien ese concepto del sumo sacerdote. El mismo libro de los Hebreos nos da toda una cátedra, toda una clase sobre el sumo sacerdote. Y mire lo que dice sobre el sumo sacerdote. Versículo 14 del capítulo 4 del libro de Hebreos. Dice lo siguiente: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Lea conmigo estas tres palabras: un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos. Ahora dice un gran sumo sacerdote. La palabra sacerdote se menciona muchísimas veces en la escritura, pero con el calificativo gran no aparece sino en el momento en que se refiere al mismo Señor Jesucristo. Cuando vamos a ver la Navidad en el Antiguo Testamento, ya había un personaje que representaba a ese Jesús en el Antiguo Testamento y que ahora está revelado para el pueblo, que es el mismo Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento teníamos un profeta para la profecía, teníamos un sacerdote para acercarnos a Dios y teníamos un rey para guiar con poder. En el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo, que es profeta, que es sacerdote y que es rey. Y ese es su Señor y es su Dios y es el que celebramos completamente en esta Navidad. Ahora, en Hebreos capítulo 7, del 26 al 27, escuche lo que dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así. Y empieza a dar las características de ese sumo sacerdote: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ya hace una diferencia con los sacerdotes de la tribu de Leví, porque los sacerdotes de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento cumplían funciones sacerdotales para bendecir al pueblo, pero ellos eran pecadores, estaban limitados y eran personas comunes y corrientes con un llamado o un linaje sacerdotal. Pero cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, me encanta la manera como el autor de los Hebreos lo califica: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ahora, yo quiero que usted piense en esto: ¿quién es el que te va a poner ante la presencia del Padre? El gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 de ese mismo capítulo 7 nos va aclarando un poquito. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Los sumos sacerdotes ofrecían sacrificio, pero Él no. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ahora, ¿por qué usted ya no necesita un altar? ¿Por qué usted ya no necesita llegar y poner unas velas y una cantidad de cosas a un altar para eso? Porque Él ya se ofreció. Él se ofreció por nosotros.
y como Él se ofreció por nosotros, usted y yo el Señor ya nos ha justificado. Quiere decir, nos ha hecho justos. Y como Él es santo, como Él en ese momento en que fue sacrificado, fue santo, fue puro, era el gran Señor, el Todopoderoso, el que atravesó los cielos. Entonces yo necesito entender de que mi gran sumo sacerdote, el autor principal de la Navidad, mi gran sumo sacerdote, ya lo hizo todo para que tú y yo tuviéramos la posibilidad de hablar con mi Padre Celestial. Al estudiar un poquito esto, podemos entender que ese gran sumo sacerdote es ese gran regalo que nosotros recibimos en la primera Navidad. Entonces, ¿qué recibimos en la Navidad? Al gran sumo sacerdote. Usted lo tiene. Se llama Jesucristo. Lo bueno es que usted sale y se va con Él. Lo vale es que usted está en su casa. Ahí está. Eso es lo bueno. Donde usted está, el gran sumo sacerdote está con los que lo han recibido a Él. Ahora, hay algunos elementos que nos deja esta Navidad. Dice, ¿qué recibimos en la Navidad? Recibimos un intercesor ante el Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Juan está escribiendo de una manera muy hermosa, ¿no? Está diciendo, hijitos, mire lo tierno. Hijitos míos, mire, les dice míos. Está escribiendo con cariño, está escribiendo de una manera especial. Y después dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. E inmediatamente se mira y dice, si yo peco, pues ellos también pecan, ¿no? Entonces la otra parte ya dice, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ese intercesor es el que nos permite a nosotros comunicar directamente al Padre Celestial. En los años 80, mi hermana se vino a estudiar a los Estados Unidos. Mi hermana, la mayorcita, no la mayorzota, sino la mayorcita. Y se vino a estudiar a los Estados Unidos y fue un desgarre cuando nos despedimos en el aeropuerto con ella, porque era muy difícil hacer una llamada telefónica en ese tiempo. Si uno hacía una llamada telefónica larga en ese tiempo, pues rápidamente se desaparecía el queso y la carne de la casa, ¿no? Porque era muy costoso. Entonces, casi nunca podíamos hablar con ella. Recuerdo que era una llamada al mes. Pero teníamos un vecino que tenía un radio aficionado. Y el vecino nos decía, ¿cuándo quieren hablar con ella que yo preparo? Y lo interesante era que el vecino organizaba, nos daba fecha y llegábamos toda la familia ahí. Y él tenía un cuarto con un radio grande, una antena alta, y nosotros veníamos donde el vecino y estábamos todos listicos ahí, listicos, bien organizados, porque íbamos a hablar con mi hermana. Y se comunicaban acá con otro radio aficionado por allá en Virginia, y allá llamaban por teléfono y ella contestaba. Y el de allá no lo pasaba acá, y el de acá no lo pasaba acá, y nosotros contestamos aquí. Lo maluco de eso es que todos escuchaban todos los regaños, las conversaciones. Y a veces mi mamá quería decirle como algo así como fuertico, y le tocaba decirlo como muy polite, ¿no? Porque todo el mundo ahí, habían que 1 y 2 antes de llegar a ella. ¿Sabe? Que el Señor fue y murió a la cruz del Calvario. Y yo veo cantidad de gente yendo pidiéndole a uno para que le diga a él, para que vaya allá, para que le lleve la razón. Y cuando vengo a la Escritura, nos damos cuenta que el Señor me dice, usted tiene un abogado en el cielo que se llama Jesucristo el justo.
y nadie le va a escuchar sus luchas. Porque directamente usted va al Padre Celestial. Entonces, ese es un regalo de la Navidad. Estás usando tu abogado. Tenemos ese intercesor, tenemos ese camino abierto que el Señor ha abierto para cada uno de nosotros. Ahora, ese regalo de la Navidad también nos da un segundo elemento. Recibimos la fortaleza para enfrentar la tentación. Entonces, ese sumo sacerdote sabe que nosotros somos frágiles y lo sabe muy bien porque ese sumo sacerdote se hizo hombre. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento se quedó hombre y era un instrumento bueno utilizado por el Señor. Pero ese gran sumo sacerdote, dice la Escritura, se hizo hombre pero no pecó. Y miren lo que dice el capítulo 2, versículos 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede, ¿qué dice más? Socorrer a los que son tentados. Como él sufrió la tentación, él nos puede socorrer. Entonces, ese gran sumo sacerdote no solamente nos quiere bendecir como bendijo a Abraham. También, ¿qué quiere hacer con nosotros? Nos quiere fortalecer en el espíritu para poder enfrentar la tentación. Y cuando yo me encuentre en esos momentos de tentación, ¿qué tengo que hacer? Recuerde que usted no tiene que ir donde Luisito para que le diga a Camilo y le diga a Zach que le cuente al Señor. Usted tiene la vía directa con Él para poder adorar al Padre Celestial. Ahora, Jesús conocía la tentación del poder y la tentación del dolor. Él tuvo mucho poder, pero él también sufrió. Y las dos llevan a tentaciones. Porque con el poder yo a veces quiero usar mal el poder. Y con el dolor yo a veces quiero hacer lo que quiera porque me está doliendo. Y él tuvo esas dos tentaciones y él supo cómo manejarlas. Él conocía la tentación de la riqueza y la tentación de la pobreza. Conocía la tentación de la popularidad y conocía la tentación del rechazo. Él conocía la tentación del niño y conocía la tentación del hombre. Conocía la tentación de sus amigos y de sus enemigos. Y conocía la tentación de su familia y la de los extraños. Él conocía todas esas tentaciones. Por eso la Escritura nos dice, recuerde que cuando usted esté en tentación, usted tiene un camino directo con el Señor. Pero usted tiene que querer ganarle a esa tentación. Y la manera para ganarle a la tentación, recuerde, nunca es enfrentar la tentación. La mejor es ¿cuál? Huir de ella. ¿Y cómo yo huyo de la tentación? Todo va a empezar con mi manera de pensar, porque yo hago lo que pienso. Por eso la Escritura nos dice, cambie su manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo nos dice, piensen lo que es bueno, puro, digno, de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces, ¿qué está diciendo? Hey, mucho cuidado. Piense en lo que tiene que pensar. Piense en la palabra. Vaya al Señor. Cambie esa manera de pensar. Y le va a permitir a usted encontrar el auxilio de nuestro Señor. El auxilio de nuestro Señor está presente para cualquiera de nosotros cuando estemos en tentación. Pero tenemos que tener la fortaleza y el deseo de vivir en santidad. Y ese sumo sacerdote está listo para fortalecernos. Y Él sabe lo que se vive. Por consiguiente, Él no nos va a dar alguna cosa más grande que nosotros no podamos soportar. Entonces, hubo un hombre que escribió un libro que se llama Pilgrim's
Progress, allá en el siglo XVII. Y él decía esta frase que es encantadora. Dice: puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Se enredaron. Mire, puedes hacer más que orar después de haber orado. Quiere decir, si oro primero, puedo hacer más. Pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. O sea que si primero has orado, te fortaleces por el sumo sacerdote para poder vencer la tentación. Pero si no he ni orado, quiere decir que estoy contento con la tentación. Recuerde que la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado muchas veces, pero el Señor manejó la tentación. El problema es mi deseo a esa tentación. Recuerde que la tentación no es fea, si no fuera tentación. ¿Sí me entiende? Recuerde que la tentación no es feo, fea o feo. Recuerde que la tentación no es algo que sabe mal. Entonces, la tentación quiere cautivar, pero yo tengo que saber que mi sumo sacerdote vivió la tentación, sufrió la tentación, y él quiere ser tu socorro. Ahora, hay un tercer elemento, y es que recibimos una invitación a descansar en él. ¿Cómo me encanta eso? ¿Quién es él? El sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? El Jesús de la Navidad. Entonces, el regalo de la Navidad nos trae a nosotros algo en que nosotros podemos descansar. Volvemos y seguimos en el libro de Hebreos, porque Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y escuche lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues. ¿Te has acercado alguna vez a alguien que de pronto ha tenido gracia contigo? Y de pronto esa persona viene y te dice: solamente ven, sí, no te preocupes, ven, déjenlo pasar, ven, que siga, no, ven. Y esa persona de pronto ha tenido un cuidado especial contigo. Si un humano lo puede hacer, ¿te puedes imaginar? Una imagen que ha recorrido el mundo entero es que está Neymar llorando. Perdón, los brasileros que están aquí, los hinchas de Brasil que están aquí, perdón. Alguien está triste porque se fue a Brasil. Uy, todas esas manos. Pero hay algunos que apoyen a nuestros pastores argentinos que tenemos acá. Están muy humildes últimamente, ni hablan. ¿Ah? Están en el trono de la gracia. Mire, y de pronto había la fuerza de seguridad, y él estaba en su dolor porque estaba quedando eliminado. Y había un jovencito vestido con la camisa de Croacia que quería saludarlo, y de pronto él levanta su rostro y detiene a la seguridad y le hace su manito así. Y el niño viene y lo saluda, y él le abraza la cabeza, y el niño se voltea y se va feliz. Sí, un jugador tatuado y todo eso hizo eso. ¿Te imaginas a nuestro Padre Celestial? Que tú puedes venir con todos tus pecados, con todas tus embarradas, con todas esas cosas
que has cometido y que hemos cometido. Y ahí está el trono de la gracia. Y tú puedes llegar con toda confianza. No importa tu ropa, no importa tu estilo, no importa tus palabras. Y puedes caminar confiadamente. Y ahí está el trono de la gracia. Y en ese trono de la gracia del sumo sacerdote hay perdón, hay redención, hay segundas oportunidades. Ahí está el Señor que te ama y te ve con toda la misericordia. Y lo que nos dice es que acerquémonos confiadamente. Y cuando dice confiadamente es: ven cuando quieras. Estate aquí el tiempo que quieras. Confiadamente. Confiadamente significa podemos venir sin reserva. Confiadamente significa podemos venir libremente, sin palabras elegantes, así como estamos. Mire, no tiene que usted hacerse el pelo para venir al trono de la gracia. Puede venir así como está, se le alborotó porque hizo calor más de la cuenta. ¿Le ha pasado? No importa cómo esté ese pelo, porque hizo calor y usted creía que iba a hacer frío y ¡guau! Y el Señor le dice: vente así, con esos pelos parados, vente para acá, al trono de la gracia. Vente. Puedes haber hecho algo que no te perdonas y el Señor te dice: vente. Y no te lo perdonas tú y el Señor te dice: vente, que yo sí te perdono. Ese es tu rey. Confiadamente significa debes venir con perseverancia. Y el trono de la gracia significa: ven y recibe esto que ni te lo mereces. El Señor no te lo va a decir, pero yo te lo voy a decir, porque eso significa la gracia. Ni te lo mereces, ni me lo merezco. Y a pesar de eso, a pesar de que no estoy listo ni me he preparado, el Señor me recibe con sus brazos abiertos. Él te quiere recibir en este lugar el día de hoy con los brazos abiertos, en el trono de su gracia. Porque ese sumo sacerdote que en el Antiguo Testamento cumplía una función, hoy tiene los brazos abiertos para ti. Y qué bueno que usted haya venido a adorarle hoy, porque aquí está tu Dios. Y el gran regalo de la Navidad es podernos acercar al trono de la gracia con nuestros miedos, con nuestra incertidumbre, con nuestros sueños. Y cuando yo llego al trono de la gracia, soy tan importante para Él, que sus ojos, su amor, su poder y su sangre que limpia mi pecado están presentes para mí, Ramón Medina. Cuando tú te animas a entrar al trono de la gracia, no necesitas venir con cosas que quieras esconder. Puedes venir con la tranquilidad que allí está nuestro gran sumo sacerdote esperando por ti. Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.